Solo quiero aprovechar antes de iniciar a compartir la misma, que está en el primer libro de Samuel. Voy a basar el mensaje en el capítulo 14, verso 6. Ese será el verso central. Pero para que se pueda entender, voy a utilizar de introducción el capítulo 13, prácticamente completo, lo voy a parafrasear. Y entonces voy a desarrollar todo el... Hoy yo estoy entusiasmado de esta palabra que Dios me ha dado y quisiera de verdad que esta se haga vida en la vida de ustedes. Como que cada vez que uno predica, uno lo hace con esa expectativa, pero esta vez, de verdad, yo entiendo que si se siembra en tu corazón la palabra que Dios ha traído a tu vida hoy, eso va a traer una revolución a nosotros como iglesia. Y lo que quiero tratar en esta mañana, le he querido poner un título basado en ese verso que dije, primer libro de Samuel 14:6, y el título sería, Jehová hará algo por nosotros. Y yo quisiera que nosotros enfrentásemos todo cuanto se ponga delante de nosotros, cada reto, cada obstáculo, cada circunstancia y cada oportunidad, con la confianza y la certeza que por medio de la fe nos da la palabra de Dios, de que ciertamente Jehová es por nosotros, y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que no importa lo que podamos ver, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y que tenemos nosotros entonces la seguridad de que algo hará Jehová por nosotros. Y de verdad no acostumbro a pedirles, repitan esto, repitan aquello, pero quisiera que tú bendigas a alguien hoy. Hazlo como una forma de ministración. Y míralo fijamente a los ojos y dile, algo hará Jehová por nosotros. Díselo creyéndolo, trata de convencerlo, persuádelo de creer la palabra de Dios. Quien pronunció estas palabras en este primer libro de Samuel, capítulo 14, verso 6, fue Jonatán. Jonatán, el gran amigo de David, pero Jonatán también, el hijo de Saúl, rey de Israel, el primer rey de Israel. Y en el capítulo 13 hay una introducción, y no puedo leerlo, es un capítulo completo y quiero leer mucho del capítulo 14. Entonces voy a parafrasear el capítulo 13 porque nos ambienta el episodio tan intrépido en el cual se vio envuelto Jonatán en el momento en que hizo esta declaración. Y yo quisiera de verdad que el Espíritu Santo descienda hoy y quizás en alguno de nuestros jóvenes, en alguno de nuestros adultos, despierte esta audacia para ser tan intrépidos como este joven Jonatán, o Jonatán como usted quiera decir, y poder confiar en que algo hará Jehová en favor de nosotros. En el capítulo 13 se habla acerca de Saúl y dice que había ya reinado Saúl un año cuando y llevaba de reinado 2 años sobre Israel, y escogió a 3,000 hombres de Israel, y estaba con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte Betel, y 1,000 estaban con Jonatán. Leí estos primeros versos porque lo primero que quiero resaltar es la juventud y la fortaleza que hay en ella. Saben, cuando Saúl empezó a reinar en Israel, tenía, ¿cuánto? 30 años. Era un jovencito y reinó en Israel por 42 años. Pero no había pasado mucho tiempo de su reinado cuando se narra que él había puesto a Jonatán como cabeza de 1,000 hombres. Entonces, imaginemos cuántos años pasaron
y hagamos una aritmética básica para saber que ciertamente Jonatán era sumamente joven. Joven era Saúl cuando empezó a reinar, con 30 años. Yo tengo 40 y algo, y alguito, y me considero ser joven. Y Saúl tenía 30 años. Ahora imaginemos Jonatán, qué tan joven era, cuando ya era considerado un valiente guerrero que su padre puso como cabeza de 1000 hombres. Y no solo eso, que narra este capítulo 13, el cual usted va a estudiar con mayor detenimiento, que Jonatán con esos 1000 hombres atacó a los filisteos y los venció. Obviamente, Saúl aprovechó esto para hacerlo conocer, ¿verdad? Y que en todo el reino fuera conocido cómo su ejército había atacado a los filisteos y los había vencido. Solamente que Saúl no esperó, y no es el tema hoy, pero tengo que mencionarlo, y no cumplió con el mandato que de parte de Dios le había sido dado a través del profeta. Y hermano, tenemos que obedecer lo que Dios nos habla a través de sus profetas. Delante de Dios, mejor es la obediencia que los sacrificios. Y Saúl quiso hacer algo correcto y ofreció un sacrificio que no le correspondía a él ofrecer. Y por eso entonces fue desechado por Dios. Pero no es el enfoque que quiero dar. Primero quiero señalar de la juventud que había en ellos, de la fortaleza que había, de cómo atacaron a los filisteos y vencieron, pero también de cómo los filisteos, como respuesta a esto, se unieron y levantaron un ejército enorme y se pusieron en formación de guerra para venir delante de los israelitas y atacarlos. Y realmente cuando ellos no habían recibido y no estaban preparados para entrar en una guerra con ellos. No solo eso, sino que el capítulo 13, es sumamente interesante este capítulo, de verdad que me hubiera gustado poder detenerme un poquito más en él, pero habla de algunas cualidades que mostró el pueblo a raíz de la desobediencia de Saúl y del levantamiento de los filisteos en formación de guerra para venir contra el pueblo de Israel. Yo solamente quiero señalar dos. La primera de ellas es el desánimo. Usted va a ver en este capítulo 13 cómo el pueblo, por causa del desánimo, se dividió y estaba desbandado. Dice que unos se escondieron en cuevas, que otros cruzaron de otro lado. O sea, el pueblo estaba, aún el mismo ejército del cual se había hecho referencia. Cuando entremos al capítulo 14, usted va a ver que Saúl pasó revista de los hombres que tenía disponible y dice que eran unos 600 hombres. Y vamos a ver si hacemos memoria y si estamos prestando atención a la introducción que estoy haciendo. ¿Cuántos hombres yo dije de guerra que separó Saúl al principio en el primer verso que leí? 3,000 hombres. ¿Y cuántos se quedaron con él? 2,000. ¿Y cuántos se fueron con Jonatán? 1,000, que suma los 3,000 que hablábamos. Pero cuando en el capítulo 14 veamos que pasó revista, solamente 600 hombres estaban con él. Quiere decir, hermano, que hasta sus mismos guerreros, porque hay gente que delante de la adversidad y de los obstáculos, lo que hace es desanimarse, rendirse, dividirse y abandonar y traicionar. Qué pena, ¿verdad? Qué bueno que Dios vino para restaurar y para salvar todo lo que se había perdido. Pero hermanos, lo primero que quería señalar era el estado de desánimo en que estaba el pueblo y la división que había, y estaban desbandados cada uno, muchos escondidos en cuevas. Lo segundo que quiero resaltar es que el pueblo estaba desarmado.
En el capítulo 13 se define claramente y se establece que no había en ese tiempo un solo herrero en todo Israel. Y entonces, que para ellos amolar, afilar y preparar sus instrumentos para cultivar, tenían que ir donde los filisteos y pagar un alto precio para que le prepararan sus herramientas de trabajo para cultivar la tierra. Hermanos, qué pena cuando el pueblo de Dios no se prepara para la guerra que Dios le está llamando. Yo estoy muy contento con la buena respuesta que ha habido a este curso que estamos dando. La verdad es que más de 60 personas, sin faltar, han estado semana tras semana. Hermanos, pero todavía muchos de los líderes y asistentes de los diferentes ministerios no están entre ese grupo. ¿Y saben qué pasa? Que no es mi trabajo separar uno de otro. Y no estoy señalando que son más o menos espirituales, cada uno tendrá sus razones y razones muy válidas. Solamente que cuando haya guerra y no se encuentre un solo herrero en el pueblo, entonces el pueblo va a estar desarmado. Y eso pasaba, y quiero hacer referencia porque el capítulo 13 lo deja claramente establecido. No había un solo herrero. Los filisteos se encargaron de ser ellos para que no se levantara el pueblo de Israel contra ellos con las propias armas, sino que solamente le preparaban los instrumentos para cultivar. Hermanos, quiero llamar tu atención. Preparémonos para ser usados por Dios, ya sea en el frente de batalla o ya sea construyendo el muro. Con una mano construyamos, con la otra tengamos la espada en nuestras manos, prestos para defender lo que Dios ha entregado para nosotros. Un pueblo que había provocado a los filisteos, un rey que había hecho lo que Dios no le había mandado hacer, había perdido algo de su moral. Jóvenes dispuestos y valerosos a hacer la voluntad de Dios, un pueblo un tanto desanimado y un pueblo completamente desarmado, está rodeado por un gran ejército de filisteos, listos para atacar y para vengarse de esa derrota y acabar con el pueblo de Dios. Dígame usted, ese panorama que el capítulo 13 nos ha presentado de una forma magistral. Cuando hicimos 40 días en la palabra nos dimos cuenta que la mejor herramienta para estudiar la Biblia es la Biblia misma. Y si vamos a enfocarnos en el capítulo 14, ya el capítulo 13 nos ha pintado un panorama. Y yo quisiera, de verdad, una reacción de usted ahora. Y que me diga, si usted fuera parte del pueblo de Israel en ese momento que acabo de describir, ¿qué estaría pasando por su mente? ¿Alguien se atreve a reaccionar? Que me levante su mano. Sí, Abraham, por favor, ponte de pie, con voz fuerte que te escuchen allí detrás. Exacto. No hay esperanza. Tengo temor. Es un momento difícil. Y te pregunto, Abraham, perdóname, que sobre una pregunta siga otra. ¿Te has sentido tú así en algún momento? Muchas veces. Gracias por tu honestidad y tu sinceridad. Y quiero ver si alguien más quiere reaccionar. Y como Abraham, sí, Zoilo, por favor, de pie y que te escuchen en todo el salón. Exacto, exactamente. Exacto. Y Zoilo, perdóname, pero alguna vez
¿Se ha presentado un panorama así tan oscuro delante de ti, donde tú no sabes qué hacer y te sientes indeciso? Sí, realmente. Gracias. ¿Hay alguien más? Sí, hermano. Esperanza de la, vamos a decir, de la experiencia, y entonces lo que hace uno es que debe de acudir a la prosperidad. Entonces el Señor le provee la prosperidad, le da la fuerza para usted seguir la batalla, para poder continuar. Acudimos al Señor, le buscamos a Él. Entonces, miren lo que hemos dicho. Quisiera preguntarle a todos, pero ya no tengo más tiempo. Abraham dice que es un tiempo de calamidad, un tiempo donde no tengo esperanza. Zoilo dice, es un tiempo que me presenta muchas incógnitas y me siento indeciso. Y el hermano dice que es un tiempo donde nosotros tenemos que clamar a Dios y que buscarle, porque en Él solamente está la provisión de la salida que necesitamos. Hermanos, yo creo que a todos nosotros se nos presentan situaciones como estas. Situaciones que parecen que no tienen salida y que nos quitan, matan nuestras esperanzas. Situaciones que nos dejan sin respuesta, sin saber qué debemos hacer y sin siquiera entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y situaciones donde ciertamente la única salida es clamar a Dios para que sea Él quien abra una puerta delante de nosotros y podamos llegar a una solución. Pues es en medio de esta situación y quise preguntarle a ustedes mismos, porque yo creo que casi todos nosotros hoy en día podemos relacionarnos con situaciones como estas. Y yo sé que Dios quiere hablarte a ti hoy. Y yo sé que esta palabra es para ti hoy. Todos nosotros podemos relacionarnos con situaciones como estas, quizás hoy en día. Y es a ti que yo estoy hablando. A ti que te sientes hoy en una situación como esa. Pero también les estoy hablando como congregación. Si delante de nosotros hay muchos obstáculos y circunstancias que debemos salvar, que presentan desesperanza, indecisión y que sabemos que la única salida es clamar al Señor como han respondido. Y quiero presentar a este joven Jonatán como ejemplo de la manera en que podemos nosotros actuar, sin ser perfectos, porque él no lo era. Y oye, qué tremenda sorpresa, tú y yo tampoco lo somos. Y quiero entonces entrar en el capítulo 14 y leer algunos de estos versos que nos van a hablar en esta mañana. Aconteció un día, verso 1, capítulo 14, que Jonatán, hijo de Saúl, dijo al criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Pero no lo hizo saber a su padre. Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón. Y las gentes que estaban con él eran como 600 hombres. Alguien que sepa matemática, dígame de 2000. ¿Qué porcentaje es 1400? O sea que Saúl se quedó ¿con cuánto? Con el 20. Ahora miren esto, ¿cuánto tenía Jonatán? ¿Con cuánto cruzó? Con 1. Solamente iba con Jonatán y no le dijo a su padre Saúl, su criado, su paje de armas, su escudero,
que le acompañaba, que le cargaba las armas. No le voy a poner a calcular porcentajes ahí, ¿verdad, hermano? No te voy a molestar con eso. Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. El pueblo no sabía que Jonatán se había ido. Quiero hacer una pausa allí. Presentamos esa situación ahorita. Participaron Abraham, Zoilo y el hermano Eusebio. Perdóname, hermano. Y el hermano Eusebio. Pero saben, todos, yo estoy seguro que estarían de acuerdo conmigo en que lo último que intentarían ante la situación que yo presenté al principio, en la que el pueblo estaba rodeado, ¿verdad? Prácticamente, sería cruzar solo con una persona hasta el territorio del enemigo. Y yo quiero que usted asienta o no conmigo y me diga, ¿sería eso o no lo último que usted pensaría en la vida como estrategia para hacer un momento como ese? Dígame abiertamente, honestamente. Eso sería lo último. Ante una situación adversa, en buen dominicano, la gran idea, la grandiosa idea que se le ocurrió a Jonatán junto a su escudero fue ir al territorio del enemigo. Llámele valentía, llámele audacia, llámele ser intrépido, pero realmente es una idea un tanto descabellada, una idea alocada. Pero saben, la Biblia dice que al hombre natural, las cosas que son espirituales, como no las sabe discernir adecuadamente porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual, ¿le parecen qué? Locura. Este joven no le dijo ni siquiera a su padre y se va con su compañero, con su escudero, y le dice, vamos a ir al territorio del enemigo. Miren el panorama que se presentaba, el verso 4. Entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. Uno se llamaba Boses y el otro Sene. El primer peñasco estaba situado al norte hacia Micmas y el segundo al sur hacia Gabá. Dijo pues a Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová dar la victoria, sea con muchos o con pocos. Tengo que detenerme porque dije que este es el verso central del pasaje de hoy. Pero hermanos, no solamente es una idea descabellada ir él solamente con otra persona a enfrentar el enemigo, sino que además el camino que había que atravesar para llegar allá, porque a mí lo que me hace pensar que es una idea descabellada es lo que él se va a encontrar allá. Todo el pueblo estaba asustado y desanimado de este lado, esperando que ellos vinieran a atacar. Imagínense el temor que debía infundir en el corazón de un hombre ir solamente con una persona más hacia donde ellos estaban. Pero además, la Biblia describe que tenían que ir subiendo sobre piedra, en un camino difícil, escamoso, en subida, en completa desventaja. Hermano, usted se imagina allá arriba todo un ejército y estos dos jovencitos subiendo piedra a piedra, haciendo un gran esfuerzo para cuando llegaran allá decirle, espérate, peleamos ahora, espérate, es que esa piedra
Espérate, filisteo, espérate. Un segundito. Peleamos ahora. Hermanos, ¿qué movía a este joven a hacer esto? ¿Qué lo movía? ¿Era una estrategia militar? ¿Era un plan? Lo que movía a este joven a hacer lo que había en su corazón hacer era la certeza de que el Dios que no se ve estaba con él y no estaba con ellos. Vamos a resumir eso en una palabra, porque yo dije certeza y convicción de algo que no se ve. ¿Qué era lo que lo movía? La fe. Por eso, cuando él está declarando su plan a su compañero de batalla, pone en clara perspectiva en qué estaba depositada su fe. O mejor dicho, ¿en quién? Porque presenta a los filisteos utilizando una palabra. ¿Cuál era? Vamos. Pasemos a la guarnición de estos gigantes, de estos grandes guerreros, de este ejército poderoso. No, vamos a llamar las cosas como son. Aquellos que no tienen en su cuerpo el símbolo de que han sido escogidos por Dios. Aquellos incircuncisos. Aquellos que no cuentan con el favor y la gracia de Dios. No me importa el panorama que se presenta delante de ti. No me importa los obstáculos o lo difícil de ese problema, de esa situación. No importa todo lo que tengas que salvar y los peñascos agudos en los cuales tengas que escalar. Lo importante es saber si la gracia y el favor de Dios están contigo. Vamos, marchemos a donde estos incircuncisos, por descabellada que parezca la idea, porque quizá haga algo Jehová por nosotros. Y si Jehová es por nosotros, y además le da una lógica que se acomode a lo espiritual. Lo natural se acomoda a lo natural. Y en lo natural todos estuvimos de acuerdo en mi introducción que esta era una idea descabellada. Estratégicamente, militarmente, es una locura. Ahora, Jonatán explica a su compañero de armas, porque hermano, es el que va a cruzar con él. Le explica la lógica espiritual para que lo espiritual se acomode a lo espiritual. Y le dice, vamos a ir donde los que no tienen el favor de Dios, porque no es difícil para Jehová dar la victoria, sea con muchos o con pocos. Dimensionó las cosas adecuadamente. Mientras nosotros nos fijamos en el gran ejército, en el desánimo, en el estar desarmado, en que no tengo los recursos para enfrentar el llamado tan loco que Dios me ha hecho. Mientras yo miro y sobredimensiono aquello que es pequeño y no le llamo como es simplemente un obstáculo, y mientras me olvido
que el favor y la gracia de Dios están conmigo, que Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, el Dios fuerte, el grande en batalla, el que nunca ha perdido, el que nunca perderá, está de nuestro lado. Entonces entendemos, pues no es tan grande el problema, no es tan fuerte el ejército, porque para Dios no es difícil dar la victoria, sea con pocos o sea con muchos. El punto no es cuánto están contigo. El punto es que Jehová vaya contigo y que tú obedezcas lo que Él te ha mandado hacer. Yo dije que yo quería hoy, y es mi oración, que se levantaran jóvenes y adultos en la congregación con ideas locas, que las presenten, que estén dispuestas a dar su vida, porque Él no le dijo, mira papá, yo tengo una idea loca, es que tú y tu escudero crucen. Y que Jonatán se acercara y le diga, mira Saúl, yo recibí esto, cruza tú y tu escudero a vencer a los filisteos. No, Dios puso esa idea en su corazón y él estuvo dispuesto a entregar su vida si era necesaria. Y él y su escudero cruzaron y ni siquiera le dijeron nada al rey Saúl. Hermanos, algo hará Jehová por nosotros. Esa certeza debe de estar todos los días de tu vida en tu mente y en tu corazón. No importa la situación por la que estás pasando ahora, la gracia y el favor de Dios han sido depositadas en tu vida. Tú has sido llamado por Dios para grandes cosas. No te sientas apocado, levántate y resplandece. Yo no sé cuántas gentes se han acercado delante de mí y me dicen, Dios te está llamando a cosas grandes. Yo veo una gracia sobrenatural. Yo veo lo que Dios está haciendo. Crece, crece, crece. Y a veces yo me quedo y digo, está bien. Yo lo creo. Porque hermano, y no se trata ni siquiera de la promesa. Se trata de quien prometió. El fiel y verdadero. El que es, el que era y el que ha de venir. Hermanos, Él no dejará de cumplir su palabra porque es que Él no se puede negar a sí mismo. Así que si Dios pone algo en tu corazón, levántate y marcha. No importa si eres tú solo contra el mundo. Y retiro lo de solo, porque aún Jonatán necesitó a alguien fiel delante de él. Y voy a leer ahora, es lo que sigue en mi mensaje, que le acompañó. En el verso 7 está la respuesta de su escudero. Y eso sí quiero motivarte. Para que para hacer esto que Dios ha puesto en tu corazón, que hoy vamos a orar y desatar eso. Y si eso me cambia todos los planes, que lo cambie. Que haya una revolución, porque esto fue Dios. Si a Saúl le presentaban este plan, seguro iba a decir, yo no quiero perder a mi hijo. Porque uno tiende a proteger y a acomodarse en la seguridad. ¿O usted cree que para mí, ustedes saben todas las reuniones que yo tuve y todos los locales que yo busqué y el más barato me pidieron 30,000 pesos y aquí no he pagado ni un chele y nos sentimos como chévere? ¿Cuántos cultos hemos hecho? ¿Cuántos 30,000 hubiéramos pagado? Que se pueden invertir en lo que estamos haciendo, que falta mucho, ¿verdad? Necesitamos personas que nos apoyen, porque nosotros no fuimos creados para estar solos. Todos nosotros necesitamos un cheerleader. De nuevo. Mira a alguien y dile, yo soy tu cheerleader, yo creo en ti. Vamos, yo creo, ánimo. Alabío, alabao, alabim, bombao, tú puedes.
Mira la respuesta. Mira la respuesta del escudero. ¿Me van siguiendo? Verso 7. Su paje de armas le respondió: haz todo lo que tu corazón te dicte. Ve, pues aquí estoy a tu disposición. Lo voy a leer de nuevo. Haz todo lo que tu corazón te dicte. Ve, pues aquí estoy a tu disposición. Pero tanto en el verso anterior como en el verso siguiente que vamos a leer, yo quiero señalar, porque digo que quiero que se levanten jóvenes también, y a veces los jóvenes tendemos a pensar que apoyar y ser el cheerleader de mi amigo es apoyarle todo lo que haga. Y un buen amigo debe saber responsablemente señalar cuando algo no viene de Dios. En el verso anterior, Jonatán le abrió su corazón y le expresó por qué era lógico hacer lo que iban a hacer. Era porque Jehová estaría con ellos. Entonces, joven, adulto, sé un apoyo para tu hermano, siempre y cuando Jehová sea quien guíe sus pasos. Si se alejan del propósito de Dios, coge tú un instrumento, un cayado, y hálale por el cuello y dile: mira, te quiero mucho, pero es por aquí que vamos. Por donde Jehová nos ha dicho que vayamos, para que Él sea por nosotros y ahí la victoria esté asegurada, seamos pocos o seamos muchos. En el verso 8 ya es de estrategia. Y ahí vamos a ver también lo que estoy reforzando, la idea que estoy transmitiendo. La idea que estoy transmitiendo es siempre y cuando estemos en el centro de la voluntad de Jehová. En el 8, entonces Jonatán ya le dijo la estrategia: vamos a pasar hacia esos hombres para que ellos nos vean. Si nos dicen: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces rindámonos. Si dicen: caman ahí, eso no se juega ya, ¿verdad? Eso era, imagínate, yo vivía hasta en un campo. Y chévere que era esa. Y ¡caman ahí! Si nos dicen: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos quedaremos en nuestro lugar y no subiremos a donde están ellos. ¿Ya? Pero si nos dicen: subid hacia nosotros, entonces subiremos. ¿Por qué? Porque es llegar allá, porque es más chévere pelear en el terreno de ellos. No, oye lo que dice. Entonces subiremos porque ¿quién? Jehová los ha entregado en nuestras manos y esto nos servirá de señal. En el verso anterior y en el verso posterior a la respuesta del escudero, ¿cuál era el fundamento? ¿Cuál era lo común? El denominador común, que Jehová estaba en medio de ellos. Jóvenes, ideas locas; adultos, ideas locas. Con su cheerleader, siempre y cuando esté centrado en la voluntad de Jehová, nuestro Dios. Entonces, ¿qué pasó? Hicieron como habían dicho, salieron, se dejaron ver de los filisteos. Los filisteos, imagínense, dirán: ¿y es todo loco? Se burlan de ellos. Uno le dice a otro: hey, venga, mira, ahí hay dos, ya están saliendo de la cueva donde se habían escondido estos ratones. Sí, porque ¿cuáles son los que se meten en cuevas? Mírenlo ahí donde están, hay dos de ellos. Ya están saliendo. Y se acercaron y le dijeron:
miren, vengan acá que les voy a decir una cosita. Así que dice la Biblia. Lo leemos. Vamos a leerlo. Verso 11, la segunda parte, dice: mirad, los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido, y los hombres de la guarnición, dirigiéndose a Jonatán y a su paje de armas, le dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Ahora póngase usted, hermano mío, yo soy gráfico. Si yo estoy aquí por buscar pleito con usted, y usted está de aquel lado y se levanta, y yo le digo: ven acá que te voy a decir una cosita. ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo? Ven que te voy a bimbar. Ven que te voy a arrancar la cabeza. Ven que es el momento de tu muerte. Sin embargo, el que le dijeran: ven, sube a nosotros, ¿qué era para Jonatán? La señal de que Jehová estaba con ellos. Hermanos, yo supongo el temor que hubo, la sorpresa en la cara de los filisteos, que con tono amenazante, que con burla, le dijeron: ven acá que te voy a decir una cosita. Y este joven, al escuchar eso, lo que pensó: Jehová está conmigo, me dio la señal, lo he entregado en mi mano, voy a marchar. Hermanos, y dice la palabra de Dios que se apresuró. Dice: subió Jonatán trepando con las manos. ¿Recuerden el caminito que era? Sin embargo, la expectativa, la emoción de saber que el Señor iba delante de él como poderoso gigante, lo hizo trepar con sus manos y subir a donde estaban los filisteos. Y narra la palabra de Dios que él mismo tomó su espada. Por cierto, una de 2 espadas que habían en todo Israel. Yo dije que no habían armas. El pueblo tenía hondas y tenía varas. Solamente 2 espadas, una de Saúl y una de Jonatán. Y tomó su espada, subió, no le dio tiempo de pararse a respirar, no le dio tiempo de decirle: espérense, es que Jehová está conmigo. Si Jehová está conmigo, ¿quién contra mí? Yo avanzo hacia adelante. Y subió él mismo, tomó su espada y dice que iba a cada uno enfrentándolo, y a los que él dejaba herido, su escudero venía atrás y dice: lo mataba. Un mismo sentir, un mismo propósito. 2, solo 2. Hermanos, se necesitan 2. La misión de los 70, ir de 2 en 2. A veces nosotros queremos contar con tantos números, y Dios lo que quiere es quitar los números para que la gloria sea de Él. Se necesitan 2. Tú, tu amigo y Jesús, cordón de 3 dobleces, que no se rompe fácilmente. Y dice que este joven vino y se enfrentó como a 20, y su escudero detrás de él, a los que él dejaba heridos, los mataba. Y solo ellos, de primera instancia, 2 jóvenes, mataron a más de 20 filisteos. Pero recuerdan que era un gran ejército, que los 3,000 se habían atemorizado. 20 es una porción muy pequeña. Pero saben, eso fue solamente el resultado de la señal que Dios había dado, de que Él estaría con ellos. Y Jonatán hizo su parte. Hermano, tú y yo nada más damos para 20, siendo unos superhéroes. Porque déjeme decirle que yo estoy contando esto con tanta emoción, porque que ellos contra todo este ejército y él solo mata a 20, ellos 2. Es una gran proeza. Un pleito 1 contra 1, usted tiene el 50% de probabilidades de ganarlo. Pero ya cuando es 1 contra 2, las probabilidades bajan. 1 contra 3, 1 contra 4, imagínense 1 contra 20. O sea, es una gran proeza. Pero al final tú y yo solo damos para 20, aún con todo y la proeza. Sin embargo, allí vino la manifestación poderosa de que Dios había dado esta señal de que Él estaba. Y dice que ahí hubo una gran confusión, incluso que la tierra tembló. ¿Ustedes no creen que los filisteos habían oído una historia en que la tierra se había tragado a alguien?
Y si de pronto viene el pueblo de Israel a atacarlo y dos gente se están comiendo 20 hombres. Y para colmo empezó a temblar, ¿qué usted dice? Nos fuimos. Y se atemorizó todo el pueblo de los filisteos y empezaron a correr para aquí y para allá. Y la Biblia narra que unos se mataban con otros. Y allí Dios dio una gran victoria a su pueblo. Tanto que del otro lado, Saúl está viendo y ve el bum, 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 bum. Y oye la algarabía. Y Saúl dice, oh, ¿qué está pasando? Oye, pero están como peleando con los filisteos. Pásame revista a ver quién falta. Y cuando se pasó revista, ¿quiénes faltaban? Jonatán y su escudero. Entonces Saúl, al darse cuenta de esto, dice, no, pero tenemos que ir a atacar. Es más, vayan, búsquenme el arca. Después dijo, mira, no da tiempo. Vamos a atacar. Es evidente que Dios está ahí. La tierra está temblando. Tú no has tenido situaciones en que tú estás tan seguro que Dios está ahí que no te da tiempo ni de orar. Que tú tienes que marchar. Y que tú tienes que obedecer y actuar. Porque tú sabes que es Dios que te está mandando. ¿O no será que aquí todo el mundo sabe que Dios lo está mandando a abrir un grupo? Compártelo. Eso no hay como que orarlo mucho. Nada más componer a su pastor domingo tras domingo, domingo tras domingo. El domingo pasado que predicó Rubén, ¿le dieron gracias a Dios? ¿Fue el pasado que predicó Rubén? Sí. Le dieron gracias a Dios. Hoy no nos hablaron de compártelo. Pero solamente Dios poner a tu pastor cada domingo a decirte eso, es porque Dios te está hablando a tu corazón. Asiste a un grupo o sé facilitador de un grupo, compártelo. Y no era necesario ni siquiera traer el arca para confirmar, para que si Jehová estaba actuando en aquel lugar. Y ese día, Jehová dio una gran victoria al pueblo a través de Jonatán. Dios quiere traer una gran victoria a tu vida. ¿Estás tú dispuesto a pedirle a Dios dirección? Que Él te muestre la señal de que está contigo y hacer lo que Él te manda hacer, no importa el costo, no importa lo que está en la línea. ¿Saben? Debo terminar ya. Y voy a tratar de resumir lo que me resta del mensaje rápidamente. Recuerden que en la introducción yo dije que aunque no era el tema, Saúl había hecho algo que a Dios no le había agradado, ¿verdad? Ya Saúl iba en picada. Sin embargo, reconoció el mover de Dios y lo que estaba pasando con los filisteos, sí. Pero había dado un edicto real en ese momento de desánimo, en ese momento de desesperación, de que nadie del pueblo comiera hasta que él no hubiera vencido a sus enemigos. Y eso hizo que el pueblo estuviera en ese momento debilitado completamente. A veces tomamos decisiones sin consultar al Señor y resultan inapropiadas. Y quizás por eso no pudieron perseguir, ¿verdad? Y terminar completamente con los filisteos ese día. De hecho, al final del capítulo 14, se habla de que todo el tiempo del reinado de Saúl, Israel tuvo guerra encarnizada contra los filisteos. Quizás en ese momento hubiera sido la oportunidad de acabar. Hermano, con el enemigo no se hace pacto.
Al enemigo, dice la Biblia, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y si nos encontramos, él tiene que huir. Y si no, vamos a guerrear. Pero nosotros no hacemos trueque con ellos, ni le podemos abrir brecha. Tenemos que estar unidos conforme a la voluntad del Señor. Pero Jonatán no había escuchado ese edicto, porque él se había ido con su escudero. Y entrando, ¿verdad?, persiguiendo a los filisteos y eso, llegaron a un sitio y todo el pueblo vio que había miel que destilaba. Es que Dios le había prometido una tierra de leche y miel, como Dios nos ha prometido a nosotros que nos iba a bendecir. Y algunos se sorprenden de eso y cuando llega la bendición no quieren ni probarla. Y Jonatán no le importó. Yo tengo hambre, estoy que desfallezco, la miel destila y Dios me dio una gran victoria hoy. Y tomó de la miel. Quizás parecería arrogante. Muchas veces hacer la voluntad de Dios nos hace parecer así, porque somos radicales para Él. No hay medias tintas. No hay que acomodar las cosas cuando es la voluntad de Dios. El mundo te va a decir, mira, pero no diga esto, que ahora con esto de la identidad de género, dilo de otra manera porque tú vas a caer mal. Varón y hembra los creó Dios. Génesis. Yo no tengo que endulzar eso. Si eso me hace parecer, entonces que me haga parecer. No hay medias tintas. Y Jonatán probó de la miel. El rey había dado un edicto de que moriría quien hiciera esto. Y Saúl dijo, bueno, vamos a consultar a Dios a ver si vamos detrás de los filisteos. Y consultando a Dios, y Dios no le respondía. Y ahora van y ahora vienen y no le responde Dios. Y los filisteos yéndose. No vamos a poder marchar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y se determinó, se redujo entre él y Jonatán. Y entre ellos dos, Jonatán. Y él le dijo a Jonatán, dime, ¿qué hiciste? Oh, yo me comí una miel buenísima. Eso fue lo único. Ciertamente, Jonatán, hoy morirás. ¿Y saben qué pasó? Que una vez que el rey declaró que Jonatán debía morir porque desobedeció, el obedecer a Dios le salvó la vida. Y es lo que quiero señalar. Vamos al verso 45. Usted me promete leer estos 2 capítulos después. Así que son mi mensaje ahora, que yo quiero que usted lea en la semana. Por eso él compártelo, porque mañana vamos a hablar de eso con mucho mayor libertad que hoy. Verso 45. Pero el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha logrado esta gran victoria en Israel? No será así. Vive Jehová, que no caerá en tierra ni un cabello de su cabeza por lo bonito que es. No, porque es hijo del rey. Porque es el próximo rey de Israel. ¿Por qué no caerá un solo cabello de su cabeza? ¿Cómo dice el versículo? Léalo. Pues lo hizo con la ayuda de Dios. Hermanos, cuando tú te dejas guiar por Dios, tú que estabas solo con tu cheerleader, el favor de Dios va a ser tan evidente en tu vida que después se van a añadir los que te defiendan. No te defiendas, que el Señor va a levantar un pueblo que esté a tu lado y te defienda. Solamente ocúpate en hacer
lo que Dios te ha mandado a hacer, siempre con la ayuda de Dios. Y que repitamos lo que dice el verso 6. Jehová, algo Jehová haga por nosotros, pues no es difícil para Jehová dar la victoria, sea con muchos o sea con pocos.